Mañana en punanoticia.cl. Ya estamos conectados, ¿cierto?, con Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Cómo está, diputado? Buen día, Jaime, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Jaime, te quiero llevar rápidamente a un tema, ¿cierto? Un tema que tú has puesto en la palestra y que tiene directamente relación con la Cancillería. Tú oficiaste a la Cancillería y pediste aclarar si hubo autorización del presidente Kast en la declaración contra los carteles firmada junto a Estados Unidos. Cuéntanos este tema porque es muy técnico, ¿cierto? ¿Y cuál es la información que tú le solicitaste directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores? A ver, efectivamente un tema técnico, complejo, porque obviamente puede haber compromiso de la soberanía, de aspectos que debieran muchas veces discutirse o ser parte de un tratado. Entonces se hace una firma en determinado ambiente, ¿cierto? Esa firma no se informa, se hace el día 12 de marzo, un día después que asumió el gobierno del presidente Kast. La firma el ministro de Defensa, un asunto que debiera estar involucrado el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que cierto compromiso o declaración de buenas intenciones, eso es lo que hay que determinar muy bien con Estados Unidos para hacer una especie de escudo de protección, una especie de unidad en el combate al crimen organizado, que uno pudiera estar de acuerdo, pero la forma como se hizo a mí no me parece, porque pueden haber compromisos de soberanía. Entonces yo pedí que se establezca claramente qué compromiso hay del Estado de Chile, si va a haber o no autorización para que ingresen fuerzas armadas o policiales o de inteligencia extranjera, si estaba o no expresamente dada la autorización por parte del presidente de la República, por qué no se involucró a la Cancillería, en fin, esos datos. ¿Por qué? Me generó curiosidad y necesito llegar al fondo de la situación. Ese es el punto, porque en el fondo, Jaime, a ver, estamos, para que contextualicemos a la audiencia, estamos hablando que uno se imagina inmediatamente lo que tú tratas de evitar o lo que tratas de aquí preguntar para sacar las dudas es que no nos transformemos en lo que antiguamente fue Colombia, ¿cierto? Que prácticamente Colombia en su trabajo contra el narcotráfico prácticamente le abrió las puertas a la DEA en Estados Unidos. Es un tema así, ¿cierto? Eso es lo que tú tratas de aquí te metes justamente en esa línea de tener la soberanía, que nuestras policías y nuestra inteligencia sea nuestra y no que venga de afuera, ¿no? Así es, Chile siempre ha sido muy cuidadoso en eso y nunca ha entregado soberanía a ningún otro Estado, ni desde la independencia, al contrario, colaboró en la independencia de otros países, ¿cierto?, cuando nacieron nuestras repúblicas en América. De manera que, y en la pretensión del presidente de Estados Unidos, ¿cierto?, de imponerse, de tratar de que Sudamérica particularmente sea una especie de patio trasero de Estados Unidos, hacer lo que quiera, como lo pretende hacer en otros países, bueno, a mí me preocupa mucho eso, porque obviamente nosotros debemos ser celosos de la soberanía, muy independiente y por supuesto muy colaborativo. Siempre se ha colaborado en todas las instancias judiciales. Hay tratados internacionales de extradición, cooperación, todo lo que se quiera, pero no pérdida de soberanía. No queremos que Chile vaya perdiendo ese capital, esa independencia que siempre ha defendido. Y el riesgo está obviamente en que un gobierno que tiene sintonía con el gobierno de Estados Unidos, que es muy peculiar, todos sabemos que Kast es un presidente de Estados Unidos, Trump, muy excepcional, digamos, que ha corrido barreras que otros presidentes no se atrevían a correr, que ha violado tratados internacionales, que ha hecho impuestos, está imponiendo incluso a Chile unilateralmente aranceles. Entonces hay un riesgo ahí que yo quiero que se averigüe bien, qué autorización, cuál es el sentido y alcance de ese acuerdo, de esa firma que exhibió como un trofeo de guerra el embajador de Estados Unidos. Es que eso llama la atención, Jaime, ministros porque criticaron, claro. El ministro de Defensa hizo una crítica a propósito de los aranceles y él dijo, ojo, me firmaron este papelito. Y para los gringos esa firma vale, aunque sea un memorándum de entendimiento, una declaración, vale y la cobran caro. Ahora, nosotros conversábamos ayer no me acuerdo directamente con quién persona, con Felipe Vergara, analista de la Universidad Andrés Bello, y conversábamos sobre las dos visiones de este gobierno, ¿cierto? Porque cuando este gobierno presenta esta agenda de seguridad nueva, este cambio constitucional, ¿cierto?, para lograr supuestamente mejores condiciones para enfrentar la delincuencia en Chile, nos encontramos con una oposición directa que viene del mismo oficialismo, ¿cierto? Escuchamos en contra a Guillermo Ramírez. Con mucha fuerza también ha salido el senador de nuestra región, Andrés Lonton, uno de la UDI, otro de Renovación Nacional. Y la pregunta que nos hacíamos nosotros era de qué tipo de ala, de qué ala venía justamente redacción del texto de la nueva agenda de seguridad. Aquí te pregunto lo mismo a ti, Jaime.
en esta redacción, en este acuerdo con el gobierno norteamericano, ¿vendrá directamente del ministro de Relaciones Exteriores o vendrá de otro lado de la moneda? A ver, yo creo que mi impresión es que fueron sorprendidos. Es una declaración que tenemos ahí en la copia que se exhibió, bastante corta, pero es una declaración con los Estados Unidos de América. O sea, no es una firma a cualquier otro país, digamos. Con un gobierno, ¿cierto?, que se quiere imponer en América Latina, que tiene una nueva doctrina Monroe, que en definitiva Estados Unidos es el que controla el resto de América, digamos, y particularmente Hispanoamérica o de México hacia el sur, y también de Estados Unidos hacia el norte. Mire lo que está pasando con Canadá, que incluso Trump señaló que quería que fuera un estado que se incorpore a la Unión Norteamericana. Entonces, claro, es una situación, por eso que es grave, le diría yo, y creo yo que mi impresión es que fueron sorprendidos, es mi impresión. Ahora, Barro es un ministro, es un hombre que sabe de derecho. Él es más bien un abogado que es experto en defensa, un experto jurídico en derecho internacional, en derecho corporativo, ha sido asesor de distintas empresas y su estudio jurídico lo sigue siendo. Entonces, creo yo que en el ambiente pudo haber sido sorprendido, pero eso sería grave si fue sorprendido y no tenía plena capacidad. Pero, o sea, pleno porque conocimiento. en el fondo hoy día tenemos dos cosas. Uno, este triunfo, tú lo graficas muy bien, este trofeo que presenta el embajador, porque quien da a conocer esto no es el presidente de Chile, quien da a conocer no es nuestro ministro, el que lo da a conocer es el embajador norteamericano, que dice, mira lo que tengo, ojo. Ahora, la pregunta, ¿hay riesgo de que Chile, por ejemplo, termine involucrándose en operaciones militares, policiales o de inteligencia que vayan más allá de la cooperación habitual? ¿No hay que hacer cosas que ya le hayamos entregado información nuestra a los norteamericanos? ¿Puede ser que ya le hemos entregado información? A ver, mire, yo tengo mis dudas, por eso que quiero que me contesten oficialmente. Yo el oficio se lo dirigí al presidente de la República. Y tengo mis dudas. También hubo un memorándum de entendimiento en materia de tierras raras al día siguiente o a los pocos días de asumir el gobierno, que son dos aspectos muy sensibles, muy importantes para Estados Unidos en su lucha, ¿cierto?, de control con China, digamos. Y creo que ambos entendimientos, el de seguridad, aunque sea una simple firma, y el de tierras raras, tienen su complejidad. Estados Unidos afirma no son meras firmas, son casi entendimientos o tratados, que no son un tratado jurídicamente. Entonces lo que tenemos que hacer es profundizar y ver. Ahora, ¿quién está detrás de esto? Yo no sé si desde el gobierno hay claridad en la firma de un instrumento como el que se firmó el escudo de las Américas, digamos. Pero claro, podemos indagar a fondo para saber la verdad. A mí me interesa claramente llegar al fondo. Ahora, una cosa es, cierto, no ceder justamente lo que es la posición del Estado de Chile, cierto, no comprometer nuestra independencia como Estado. Pero si le vemos el lado positivo, ¿qué podría tener de positivo un acuerdo de estas características con Estados Unidos? Porque, claro, ellos tienen mejor tecnología, ¿cierto? Pueden tener mejor inteligencia. ¿Podríamos sacar algo bueno de este acuerdo que nos beneficie realmente sin que perdamos nuestra independencia como país? O sea, con mucho cuidado, claro. Yo creo que nosotros podemos, y de hecho yo creo que hay entendimientos y acuerdos con Estados Unidos en respecto de traspaso de información nuestra hacia ellos, de ellos hacia nosotros, respecto de personas sospechosas. Eso está, hasta la Interpol, y hay también acuerdos bilaterales en esa materia, y eso está muy bien si tenemos que combatir el crimen organizado. Pero ojo que tenemos que tener mucho cuidado. Mire lo que está pasando con empresas privadas que se hacen cargo de información sensible hoy día. A nivel global hay cierto cuestionamiento respecto del control que después esas empresas, mega empresas, ¿cierto?, puedan tener sobre áreas de la defensa o áreas sensibles de un país como Chile o de otros países. Nosotros tenemos que proteger eso, porque obviamente, evidentemente, así como se usa para combatir el crimen, si usted entrega información, bueno, y se hace de una manera descuidada, podría después esa información usarse contra Chile o tener niveles de control sobre nuestras Fuerzas Armadas o sobre armamento o sobre nuestros sistemas de información. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros siempre hemos cuidado nuestra soberanía, no como otros países que tuvieron que entregar parte de su soberanía, no sé, como Colombia, para combatir el narcotráfico. Y mire, además tenían una revolución o una guerra, ¿cierto?, interna durante décadas, los problemas que tuvieron y que siguen teniendo Colombia particularmente. Pero nosotros no tenemos ese problema, tenemos el problema de la delincuencia organizada, del crimen que llegó, y tenemos que buscar todos los elementos para combatirlo con mucha firmeza,
pero no perder independencia, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y eso indudablemente es muy grave y tenemos que protegerlo. Ese es el celo que tengo yo. A mí me interesa que se combate el crimen con toda la fuerza que se tiene jurídica, pero sin perder independencia, sin perder soberanía. Ahora, por eso se pierde y no se recupera. La soberanía y la independencia es muy importante. Aquí lo preocupante, ¿cierto? Y yo creo que vamos a estar muy atentos, Jaime, ¿cierto? A este oficio que tú pediste. ¿Qué tiempo de respuesta debiésemos tener por parte de la presidencia que te responda? Porque es muy interesante saber. O sea, nosotros no podemos... hay que saber dos cosas puntualmente. ¿Qué le dijimos a los norteamericanos y por qué, digamos, ellos muestran el documento antes que nosotros? Y también, ¿por qué no lo dijimos nosotros? ¿Por qué el mismo ministerio, el mismo presidente no dice lo que estaba haciendo con Estados Unidos? Falta de transparencia, claramente eso ocurrió y por eso que hay que llegar al fondo. Yo espero que no haya nada grave, pero nosotros nos tienen que transparentar las relaciones con Estados Unidos, donde hay áreas tan sensibles como las que tienen que ver con la seguridad y la soberanía, los datos, en fin, que Chile tiene que celosamente guardar, sobre todo su plena independencia como Estado. Desde que nos independizamos de España, nosotros hemos hecho de eso una garantía fundamental para todos los chilenos. Eso es lo que me preocupa. Ahora, el oficio tiene un máximo de 30 días para responder el Ejecutivo. Sí, ahora, directamente cuando tú mandaste este oficio, digamos, va directamente a la presidencia y al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? A la presidencia, claro, y lo copio al ministerio, pero a mí me interesa que me responda el presidente. Porque yo quiero saber si el presidente autorizó o no, autorizó formalmente o no ese, digamos, ese acuerdo, esa firma, que no es lo mismo si no lo autorizó, si fue solamente una decisión del ministro de Defensa. Exacto. ¿Estuvo o no en eso la Cancillería? ¿Qué dijo el embajador de Relaciones Exteriores sobre eso? Porque no está el embajador de Relaciones Exteriores y estamos hablando de una relación bilateral internacional, que normalmente debería estar el canciller, se fija, y no solo el ministro de Defensa, que el ministro de Defensa es Defensa, además tampoco el ministro de Seguridad, y estamos hablando de un tema de seguridad, ¿cierto?, que tiene que ver con el combate a la delincuencia de los carteles. Entonces esta confusión también debe despejarse con mucha claridad, porque quien está a cargo de la seguridad del país es el ministro Arrau, de la seguridad interna, de la seguridad frente a los carteles, no el ministro de Defensa. Entonces hay cosas ahí que no se han hecho bien y tienen que aclararse para proteger nuestra independencia y soberanía, pero yo no quiero confundir en esto, que no soy partidario que se firmen acuerdos, protocolos, en fin, de entendimiento con todos los países que sea necesario para combatir el crimen organizado. Pero ojo, que se haga bien, que se haga transparentemente. No, sí, yo creo que lo importante es saber transparentemente. Jaime, te agradecemos este contacto, ¿cierto? Y este tema, ponerlo a la palestra, ¿cierto? Porque es un tema que no lo conocíamos directamente y conocer efectivamente qué está haciendo nuestro gobierno con el gobierno de Estados Unidos y qué información está entregando, creo que es parte que debemos saber todos los chilenos. Así que muchas gracias, Jaime, por este contacto. Muchas gracias a usted, muy buenos días. Jaime Mulet, ¿cierto? Con nosotros conversando este interesante